Roscas y Cotufas. Tomás Galván. Mañana comienza a desarrollarse en Tenerife la primera jornada de la mediación y la justicia restaurativa aquí en el archipiélago. El Consejo Canario de Colegios de Abogados, en colaboración con la Asociación Andaluza de Mediación y la Diputación del Común, organizan esta primera edición de la jornada de mediación y justicia restaurativa en el archipiélago. Se va a celebrar en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Y nos acompaña en esta sobremesa Milagrosa Pacheco, que es vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Milagrosa, ¿qué tal? Bienvenida a la Radio Canaria, Roscas y Cotufas. Buenas tardes, Tomás, encantada de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, para ubicar también a nuestros oyentes, que esto nos gusta mucho hacerlo, Milagrosa, ¿qué es la justicia restaurativa? ¿Cómo se aplica? Bueno, la justicia restaurativa sería un cambio de la concepción que tenemos del castigo y del derecho penal. Estamos acostumbrados a que cuando alguien comete un delito, se le castiga, se le mete en prisión o se le sanciona con una multa o lo que sea, y nos centramos en esa violación a esas normas de convivencia. En la justicia restaurativa se cambia ese paradigma y realmente nos centramos más en el daño que se ha producido a la víctima. Nos enfocamos muchísimo en cómo se siente la víctima, qué le ha ocurrido, cómo podemos reparar ese daño que se le ha hecho. Y por eso te digo el cambio ese de paradigma entre lo que estamos adaptados al castigo, al daño. Nos despistamos muchas veces de esa reparación, porque muchas veces ni siquiera la persona que ha cometido el delito, el delincuente, tiene dinero o capacidad económica para poder restituir económicamente a la persona. Y la justicia restaurativa se enfoca en las necesidades de la víctima y en cómo ayudar al victimario también en ese delito que ha cometido a reconocer lo que ha hecho, a reparar ese daño. Claro, Milagrosa, escuchando esta nueva visión o esta visión más amplia, la manera de entender, más humana también diría, no sé, tú corrígeme si me equivoco. Totalmente. Estamos en un contexto, además, en el que parece, además ante ciertas cuestiones, cuando hablamos de castigo, de cárcel, que más es más, que necesitamos más años de cárcel, que si la pena de muerte, que si la prisión permanente es revisable, que hay que cumplir toda la condena todo el tiempo porque eso va a ser la única vía. No sé si este debate también requiere de cierto sosiego para hacer pedagogía y divulgación a la ciudadanía, sobre todo tratando el objetivo último, que es la restauración de la víctima, como dices, y en lo posible la restauración y la reinserción de la persona que ha cometido ese delito. Sí, y ahí retomo la palabra que has usado de la reinserción, y está más que acreditado que el cumplimiento íntegro de la pena solamente no supone reinserción. Los datos sobre reinserción son muy bajos, o sea, me refiero a que muy malos, se cometen muchos delitos por las mismas personas, por mucho que se le haya castigado. ¿Qué conlleva la justicia restaurativa? Que realmente el victimario reconozca lo que ha hecho, se ponga en la posición de la víctima, aprenda a lo mejor a gestionar lo que le está ocasionando cometer ese delito y pueda en algún momento incluso llegar a pedir perdón e intentar reparar ese daño que ha cometido. Entonces, en ese sentido, estas prácticas de justicia restaurativa sí que hacen que no se vuelva a delinquir. Son datos muy importantes y entendemos que positivos de cara a la reinserción por parte del delincuente y de cara a que esa víctima que tenemos muy olvidada también se sienta reparada. Hay casos, por ejemplo, igual de los más sonados, ahora te pregunto por otros y también por Canarias en concreto, pero hablando de estos ejemplos que pones de justicia restaurativa, no sé si en este marco entran, por ejemplo, además fueron muy polémicos, en el País Vasco con el terrorismo de ETA, esa mediación, esa intervención también para que los asesinos se pudieran encontrar, siempre que las familias también quisieran, en un espacio de diálogo para conocer ambas partes y tratar de llegar a algún punto común y de que sobre todo quien ha ejercido esa violencia, ese asesinato, sea consciente también del daño que ha hecho y en algunos casos se ha pedido perdón. Sí, justo hay una película que relata muy bien el caso que ocurrió en el País Vasco, en el que un etarra le pide perdón a la mujer de la persona a la que asesinaron. Entonces, esa película refleja, la recomiendo muchísimo, no recuerdo ahora el título, pero refleja cómo esa petición de perdón le sirvió para sanar esa herida que tenía. Entonces son prácticas que al final también se intenta ayudar a las víctimas a superar ese trauma que han vivido, esa experiencia traumática, y también por otro lado al victimario a reinsertarse, a calcular,
a entender exactamente lo que ha hecho y lo que ha ocasionado no solo en la persona a la que en este caso asesinaron, sino en el círculo que tenía esa persona, en su familia, en su mujer, en sus hijos, Maixaver es la etcétera. película, ¿no? De la viuda del político Juan María Jáuregui. Sí, exactamente, gracias. Ese ejemplo, aquí en Canarias, si lo aterrizamos con otras realidades milagrosas, ¿se está aplicando ya? ¿Hay ejemplos de justicia restaurativa en nuestras islas? Mira, sí que justo las jornadas que comenzamos este viernes, que queremos que sean las primeras, pero tenemos idea de seguirlas realizando a lo largo de los años, sí que queremos poner en común todas las prácticas que sí se están realizando, pero que son muy poco conocidas. Por ejemplo, mira, el Colegio de Abogados de Tenerife, y también me consta el de La Palma, el de Las Palmas, etcétera, en coordinación con la Consejería de Justicia, sí que ha puesto prácticas relacionadas con la mediación penal. Tenemos un proyecto que se está aplicando en algunos juzgados de Granadilla, que sabes que es un juzgado muy colapsado, y en uno de los juzgados de Arona, el de Instrucción 1 de Arona, en el que se realiza este tipo de prácticas en relación a los delitos leves. ¿Qué éxito hemos tenido? Un éxito superior al 80%. O sea, hemos conseguido, sobre todo en los temas en Granadilla, ha sido el que más tiempo llevamos como 3-4 años aplicándolo, y hemos conseguido que personas que muchas veces eran familiares o vecinos, etcétera, porque en Granadilla se da mucho, ocurre que a veces hay rencillas entre familiares, entre vecinos, que se hayan podido sentar, se haya podido hablar del asunto, se haya podido acordar entre ellos unas normas de convivencia, una forma de hacer las cosas, se hayan pedido perdón, incluso fueran a retirar varias denuncias que tenían presentadas uno contra el otro. O sea, ha sido un proyecto de verdad en el que hemos visto cómo se aplica en la práctica y cómo resulta beneficioso para la ciudadanía. La misma experiencia hemos tenido en Arona con otro tipo de delitos, pero también ha sido muy gratificante. Me constan otras prácticas que están existiendo con centros penitenciarios, también personas que están cumpliendo tercer grado, que tienen que hacer talleres o jornadas para cumplir la pena, también están acudiendo a este tipo de talleres, y de verdad que se están produciendo... no sé, yo como persona mediadora es muy gratificante lo que veo que ocurre. ¿Sabes? Cuando ves que una persona pide perdón, se arrepiente realmente de lo que ha hecho, cuando a la otra persona ese perdón le sirve de algo, le sirve para seguir avanzando y para olvidar un poco lo que ocurrió, cuando, no sé, se compromete a pintarle la casa porque no te puedo pagar económicamente, pero voy y te ayudo a pintar tu casa. Es un cambio de paradigma muy interesante y no sé, Milagrosa, escuchándote, si esto puede llegar a todos los ámbitos. ¿Es posible que la justicia restaurativa, la mediación, se aplique cada vez a más ámbitos? ¿Qué hace falta para que sea así? Hombre, ten en cuenta que ahora con la modificación legal de la Ley 1/25 sí que están obligando en temas civiles y mercantiles a acudir a la mediación antes de iniciar un procedimiento judicial. A la mediación no, a cualquier técnica de negociación. Pero sí que se está intentando que la sociedad intente resolver las cosas fuera del juzgado y no dentro del juzgado. Es verdad que cuando se comete un delito ya estamos dentro de un juzgado, normalmente ya está judicializado, se ha cometido un delito, pero desde el minuto 1 también se pueden empezar con estas prácticas desde que se está investigando el delito, porque si la propia persona reconoce e intenta reponer el daño que ha ocasionado, eso también siempre puede suponer atenuantes en la pena que le corresponde. O sea, son prácticas que se podrían usar desde el inicio de la instrucción de cualquier delito. Es la realidad, desde luego, de este cambio también que se está introduciendo, además de lo que supone para la convivencia. Milagrosa, entiendo que para la parte de los tribunales también puede suponer desatascar de alguna manera que casos que se puedan resolver mediante la mediación no colapsen e impidan que otros más graves que requieran la presencia, la intervención de la parte judicial con un juez, pues lleguen más tarde o se dilaten. ¿Esto también se puede ver en la parte más práctica? Sí, efectivamente, es lo que intenta esta ley. La ley en el preámbulo, que es un preámbulo muy largo, habla de eso, de intentar que lo que llegue a los juzgados sean las cosas que no puedan resolver los propios ciudadanos entre sí, pero sí que obliga, como requisito de procedibilidad, a acudir a estas vías de mediación, de negociación, etcétera, antes de acudir al juzgado, tanto en temas civiles y mercantiles. Y es verdad que en cuanto a la justicia restaurativa, esta ley, en una disposición, también habla de la justicia restaurativa, de la necesidad de que se implante, de la posibilidad de utilizarla, etcétera.
Y la educación, que entiendo que va a ser la parte de todo, y no sé si esto también contempla una parte educativa a nivel ciudadano, a nivel estudiantado, porque también creo que si incorporamos todas y todos este elemento y esta realidad de la mediación milagrosa, esto puede enriquecernos mucho. Esto igual son palabras mayores y es más a largo plazo, pero entiendo que también es una manera de que todos y que todos cambiemos ese paradigma. Efectivamente, yo creo que por eso estas jornadas que empezamos este viernes son también para difundir, para que la gente ya empiece a escuchar estos términos, adaptarse a ellos, tener curiosidad por en qué consiste, busquen un poco y se acerquen también, ¿por qué no?, este viernes para escuchar las charlas. Vamos a tener por la mañana, bueno, un poco en qué momento estamos y qué prácticas se están aplicando en Canarias, pero por la tarde vamos a tener talleres donde explicamos cómo se hace este trabajo con la víctima, cómo se hace este trabajo con el victimario, cómo se hacen esos encuentros que a veces se producen entre víctima y victimario, y va a ser muy enriquecedor. Yo creo que, bueno, de verdad que los que han llevado a cabo este tipo de prácticas, todos son palabras positivas porque son muy enriquecedoras a nivel individual también. Quien quiera participar, ¿cómo puede hacerlo? Mira, tenemos dentro de la página del Colegio de Abogados, hay un link para inscribirse, sería pinchar en el propio calendario en el día 20, que es el día de la jornada, y ahí podrían inscribirse en la formación. Bueno, pues ya saben que esta jornada del viernes empieza muy pronto a las 9 en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, la primera edición de la jornada de mediación y justicia restaurativa aquí en Canarias, que entiendo, deseo y espero, Milagrosa, que vengan muchas más ediciones, por lo que supone el compartir experiencias y seguir avanzando en este ámbito, ¿no? Para tratar de que todo lo que se pueda resolver mediante el diálogo, mediante la escucha y asumiendo también el daño que uno ha hecho a la otra persona, se pueda resolver en esos términos. Esperemos que así sea, seguro que sí. Pues vamos a seguir muy pendientes, Milagros, y si te apetece, más adelante volvemos a contar cómo sigue avanzando y también dar claves a nuestros oyentes de cómo resolver y convertirnos también aquí en la radio y en Roscas y Cotufas en una especie de alianza por la mediación, que aquí todos podemos sumar. Encantada, cuando quieras, aquí me tienes. Milagrosa Pacheco es vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Gracias, un abrazo.